Quiero ir a la Biblia y vamos a ir al Evangelio de San Juan. Vamos a considerar el capítulo 13 y vamos a leer los versos 34 y 35. San Juan 13, 34 y 35. Jesús está frente a sus discípulos y les dice: un mandamiento nuevo os doy. Y dice que os améis los unos a los otros. Y dice: como yo os he amado, quiero que también os améis los unos a los otros. Y dice el verso 35: en esto conocerán todos que son o que sois mis discípulos. ¿Cómo? Dice: si tuvieren amor los unos por los otros. Señor, añade salud y bendición a tu palabra. Usa mi vida para hablar tu palabra. Que solamente tu palabra salga de mis labios, sino palabra de hombre, sabiduría de Dios, sino sabiduría de hombre, palabra de Dios y no palabra de hombre. Y que tu palabra haga en cada vida y en cada corazón lo que tú quieres hacer y lo que tienes que hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado tuvimos Domingo de Amigos. Fue un mensaje completamente, pudiésemos decir, en cierta manera evangelístico para todos los amigos. Obviamente la palabra es aplicable para todos, pero estábamos cerrando una serie, la serie que le llamamos Sintonía con Dios, afina tu oído para escuchar la voz de Dios. Pero hoy, domingo 2 de febrero, inicio de mes, vamos a estar comenzando con una nueva serie de mensajes. Nos gusta hacer series porque las series nos traen temas o títulos dentro de un mismo tema, y vamos en secuencia, vamos en serie, vamos paso a paso cubriendo todos los títulos que tienen que ver con ese tema en general. Y la serie que iniciamos hoy se llama La cultura de la casa. Cuando hablamos de la cultura de la casa, hablamos de la cultura que queremos que haya en la iglesia. Y cuando hablamos de una cultura en la iglesia, es necesario ir a ver qué es cultura, ¿verdad? ¿Qué nos dice que es la cultura en el diccionario? Y si vamos al diccionario, dice: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, etcétera. Sigue hablando. Pero son cosas que caracterizan a un pueblo: ideas, tradiciones, conocimientos. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice que es un conjunto de manifestaciones que se expresan en la vida tradicional de un pueblo. Manifestaciones, o sea, son formas de hacer las cosas, formas de actuar que identifican, que caracterizan a un pueblo. Entonces, cuando hablamos de cultura dentro de la iglesia, estamos hablando de lo que somos como iglesia. Y la cultura se transforma en el ADN de la iglesia, y por eso es importante enseñarlo y recordarlo. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? Ahora, en ese sentido, puede haber iglesias que tienen una cultura sana y al mismo tiempo iglesias que tienen una cultura insana. ¿A qué me refiero cuando hablamos de una cultura insana? Una iglesia criticona, una iglesia murmuradora, una iglesia desorganizada, una iglesia falta de amor, una iglesia falta de empatía, por mencionar alguna cultura negativa. Pero una cultura positiva es una iglesia llena de amor, una iglesia llena de compasión, una iglesia llena de misericordia, una iglesia donde nos amamos los unos a los otros sin importar nuestro trasfondo y nuestro estatus social. Entonces, en ese sentido, como pastores y siguiendo la instrucción del Señor, y esto lo enseñamos cada año, tenemos 7 valores fundamentales como iglesia. Entre ellos está el amor, está la gracia, está el servicio, está la generosidad.
Y vamos a hablar de estos 7 valores fundamentales las próximas 7 semanas, incluyendo esta. Pero hoy nos toca hablar del amor. Y en ese sentido, dice aquí una declaración: queremos ser una iglesia que practica el amor, llena de adoración, como lo estamos siendo. La adoración es un valor fundamental que se multiplica, porque la multiplicación es otro valor fundamental que tenemos. Generosa, llena de gracia, que hace las cosas con excelencia. La excelencia es otro valor fundamental. Y actúa en servicio, o actúa servicialmente para con todos. Esos son los valores fundamentales de la iglesia, 7. Y esos valores hacen la cultura de una iglesia. O sea, se lo pongo en palabras más sencillas: el comportamiento de una iglesia. Y hoy vamos a hablar del amor. He tomado como base Juan 13:34, y el título del mensaje de hoy, la serie es La cultura de la casa, pero el título de hoy es Un amor sacrificial. Porque ese es el tipo de amor que vemos en la Biblia, ese es el tipo de amor que vemos en la vida de Jesús. Ahora, escuche bien, présteme atención. El amor para muchos de nosotros se basa en un sentimiento. ¿Por qué digo que se basa en un sentimiento? Porque me caes bien y te quiero. Me hablas bien y te amo. Te acoplas conmigo y te amo. Me tratas bien, te amo. Pero ¿qué pasa cuando me tratas mal? Te odio. Entonces, ese tipo de amor es un amor basado en sentimientos. Ay, me insultó, ya no lo amo. Me faltó el respeto, ya no lo amo, ya no la amo. Me insultó. Y basamos nuestro amor en un sentimiento. Pero cuando yo voy a la Biblia, el amor de Dios no está basado ni fundamentado en un sentimiento. El amor de Dios, el amor con el que Dios nos amó, el amor con el que Cristo nos amó, es un amor sacrificial. Que impacta nuestra vida, que impacta la comunidad de fe, que impacta nuestro entorno. Y el día de hoy, escuche bien, con la ayuda del Señor, vamos a ser desafiados para amar como Cristo amó, y no amar conforme al mundo. Porque el amor del mundo se basa en sentimientos, pero el amor de Dios no se basa en sentimientos, se basa en una verdad. La verdad de la palabra, la verdad del carácter de Cristo. Y cuando hablamos de ese amor sacrificial, número 1, amar sacrificialmente es un nuevo mandamiento. Lo vuelvo a decir: el amar sacrificialmente es un nuevo mandamiento, porque Jesús frente a sus discípulos dice: un nuevo mandamiento les doy. Ahora escuche bien. Algunos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que este es el 11º mandamiento, es decir, el mandamiento número 11. Porque Jesús dice claramente: este es un mandamiento y es un nuevo mandamiento. Ahora, escuche bien, un mandamiento, ¿qué es? ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento, y creo que por ahí está la definición, está en letras pequeñas, pero se lo leo. Un mandamiento es una orden dada por Dios que requiere obediencia. No es una sugerencia ni una opción, sino una instrucción divina con autoridad que refleja la voluntad de Dios para su pueblo. A veces vamos a encontrar recomendaciones, a veces vamos a encontrar consejos en la palabra del Señor, pero en otras ocasiones vemos mandamientos. Y un mandamiento no es una sugerencia, un mandamiento no es una recomendación, un mandamiento es una orden de parte de Dios. Y nosotros, si nos consideramos sus hijos, si yo me considero un discípulo, si yo me considero un creyente de Cristo, si yo me considero un cristiano, si yo me considero un hijo de Dios, entonces yo tengo que obedecer a la orden de Dios.
Si el presidente, que es la máxima autoridad, el primer mandatario de una nación, da una orden, ¿qué tienen que hacer los demás? ¿Qué tiene que hacer el ejército? Ejecutar la orden del presidente. ¿Qué tiene que hacer el ejército? Ejecutar las órdenes del general. Y en ese sentido, nosotros como el pueblo de Dios, como el ejército de Cristo, ejecutamos las órdenes que Él nos da. Entonces esto no es una opción. El amarnos como Cristo nos amó no es una opción. Ahora, ¿por qué este mandamiento es diferente a los demás? Porque en Levítico Dios había ordenado, en la ley mosaica, la ley de Moisés, donde están los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no codiciarás. Dice Levítico 19:18: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cambio, el mandamiento de Jesús dice: lo vas a amar como yo te he amado. Este es un mandamiento nuevo y es mayor que el otro. ¿Por qué? Porque el otro dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que no se aman a sí mismas. Entonces, ¿cómo le puedo yo exigir a alguien que no se ama a él mismo a que me ame a mí? Hay personas que no se aman. Pero el Señor Jesús no le dice a sus discípulos: ámate como tú te amas, ama a los demás como tú te amas, sino amen a los demás como yo los he amado. Y el amor de Cristo que tuvo por nosotros trasciende la reciprocidad. El amor de Cristo trasciende todo sentimiento. El amor de Cristo trasciende, porque Cristo estuvo dispuesto a ir hasta la cruz a sacrificar su vida. Cristo se entregó en totalidad por nosotros. Y por eso en este mandamiento nos invita a seguir su ejemplo y nos dice: yo quiero que amen a los demás como yo los he amado. Entonces esto consiste en vivir el amor de manera activa, constante, reflejando siempre el amor de Jesús en cada acción, reflejando siempre el amor de Jesús en cada relación. No se trata de sentimientos, sino de una entrega real y llevar a la práctica el amor de Dios en el trato con los demás. Entonces surge otra pregunta: ¿a quién debo entonces amar? Bueno, ok, ya entendí que debo amar como Cristo, pero ¿a quién debo de amar? Es obvio, es entendible, es lógico que debo de amar a mis familiares, ¿verdad? Es lógico, es entendible que debo de amar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia inmediata, a los que son de mi sangre. Debo de amarlos, eso es entendible. Aunque hay algunas familias que se odian y se odian hasta la muerte, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Pero aparte de amar a mis hermanos de sangre, yo debo de amar a mis hermanos en la fe. Fíjese lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando yo odio a alguien, le deseo el mal y le quiero hacer el mal. Pero cuando yo amo a alguien, cuando yo amo a mis hermanos en la iglesia, yo les quiero hacer el bien. Y dice la Biblia, sobre todo porque son familia de la fe, o sea, tenemos una fe en común, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. En ese sentido, esto aplica al prójimo, esto aplica a mis enemigos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se manifiesta este amor? Y lo primero que yo tengo en cuanto a cómo se manifiesta este amor es con sinceridad, segundo en acción y tercero en unidad. Pero primero, cuando hablo de sinceridad, hablo sin hipocresía. Fíjese lo que dice Romanos 12:9. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pero dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo se aplica esto a nuestro contexto?
cuando yo las traigo contra alguien, no me cae bien por alguna razón, o porque me peleé con esa persona, o porque no tenemos nada en común, porque no me gusta cómo se viste, porque no me gusta cómo se peina, porque le tengo celos, porque le tengo... Hay muchas razones por las que alguien me puede caer mal y llegar a no amarlo. Pero ese amor es hipócrita, no es sincero. Cuando yo lo veo que entra por la puerta de la iglesia y yo estoy cantando al Señor y luego y se le revuelven las pero luego sale y el pastor está saludando a ese hermano que te cae mal. Y tú no puedes pasar ahí, enseguida el pastor así haciendo caras. Y tú vas, hola, Dios les bendiga, ay, qué gusto verte. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias, ¿sí? Entonces mi amor no está siendo sincero, está siendo hipócrita porque quiero quedar bien con el pastor o con los demás, pero no estoy siendo sincero. Y la Biblia dice que si yo voy a amar a los demás, mi amor tiene que ser sincero. Ahora, en segundo lugar, yo hablo de acción, o sea, ayudándonos de verdad. Dice, fíjese, dice 1 Juan 3:18. Me gusta este pasaje, 1 Juan 3:18. Dice, hijitos míos, Dios nos habla a sus hijos. Dice, no amemos de palabra ni de lengua. Y dicen por ahí, de lengua me como un taco. Sino de qué? De hecho y en verdad. O sea, no debo de amar de aquí, de labios hacia afuera. Tengo que amar de corazón. Tengo que amar de verdad. Sí, a ese que te cae mal. Sí, a ese que no te gusta cómo se peina. Sí, a ese que no te gusta cómo se viste. Sí, a ese que no te gusta cómo alaba a Dios. Sí, a ese que no te cae bien. Sí, a ese que habló mal de ti. Sí, a ese que se burló mal de ti. A ese tienes que amar, dice la Biblia. ¿Cómo lo hago? Dice Efesios 4:2. Todos los pasajes son importantes, pero este nos va a dar luz para saber cómo amar. Dice Efesios 4:2, soportando con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor. Esa palabra soportar tiene que ver con aguantarme. ¿Sí? Llega el que me cae mal y me tengo que aguantar. Y cuando lo vea y se me quiera revolver el estómago, calmado, tranquilo. La Biblia dice que nos soportemos, porque tú no eres una monedita de oro para caerle bien a todos. Sin embargo, otros te aguantan y te soportan. Entonces, ¿por qué tú no puedes aguantar y soportar? Entonces, la palabra clave es soportar, pero lo voy a contextualizar y se lo voy a poner así en términos coloquiales. ¿Sabe cómo le hacemos para amar a los otros? Aguantando vara. Dígale a la persona que está a su lado, aguanta vara. Tienes que aguantarme. Disculpe la expresión, es un término coloquial. ¿Quiere una palabra más sofisticada, correcta? Soporta. Una palabra más sencilla, aguanta. Y dice, con paciencia los unos a los otros. No solo yo te voy a aguantar a ti, sino que tú también me tienes que aguantar a mí. Dice, los unos a los otros en amor, en paciencia. Entonces, en la iglesia, para los cristianos, para los creyentes, el amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado es un mandamiento, y ese mandamiento refleja el amor de Dios. Ese mandamiento refleja el amor de Dios mutuamente. Ese mandamiento es la disposición de yo servir sin esperar recompensa alguna. Es la paciencia que le tengo a los hermanos en la fe. En mi hogar implica amar a mi familia con entrega, poniendo el bienestar de ellos por encima de mi propio bienestar. En la vida diaria
implica yo actuar con amabilidad y comprensión, incluso con aquellos que me quieran hacer daño. Entonces, cuando hablamos de amar y de vivir un amor de acuerdo al de Cristo, no solo voy a amar a los de mi casa, a los de mi sangre, a los de mi familia, voy a amar a los de la iglesia, voy a amar a los de mi trabajo, voy a amar a los que me desean el mal. Así se transmite, así se refleja el amor de Cristo en nosotros. Entonces, es un mandamiento, es una orden. Y si me considero cristiano y creyente, ¿qué tengo que hacer? Obedecerlo. No nos queda de otra. Entonces, cuando hablo de un amor sacrificial, no solamente hablo de un mandamiento, sino que número 2, hablo de un modelo a seguir. Repito, el amor sacrificial de Cristo es un modelo para nosotros seguir. Porque Jesús dice: como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Este versículo es clave, porque en este versículo Jesús nos presenta su amor como el modelo a seguir. Y no solo nos presenta su amor como el modelo a seguir, como el ejemplo a seguir, sino que nos desafía, escucha bien, nos desafía a imitar ese amor que es compasivo, sacrificial, ese amor que es intenso, ese amor que es sin límites. ¿Cómo nos amó Jesús? Yo te pregunto, ¿cómo nos amó Jesús? Sacrificialmente, compasivamente, sin reservas, sin límites. Dice Mateo 9:36. Mateo 9:36: de al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios nos amó con compasión, sin importar nuestra condición. Sacrificialmente, mira lo que dice Juan 15:13. Juan 15:13 lee: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo vuelvo a repetir: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es interesante ver en la Biblia que Dios no solamente nos llama hijos, que Dios no solamente nos llama a su pueblo, que Dios no solamente nos llama a sus ovejas, sino que Dios nos llama a sus amigos. Y dice que el buen pastor estuvo dispuesto a dar la vida por sus ovejas, dice la Biblia. Pero aquí Jesús dice que el amigo verdadero está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Esto es diferente a lo otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tal vez algunos, como dije al principio, no se aman y no van a poder amar a otros. Pero esto nos lleva más allá y nos lleva a reflexionar y nos desafía, porque yo debo de estar dispuesto a amar con un amor que esté dispuesto a dar su vida por los demás. Y eso es lo que Jesús hizo. Dio su vida por nosotros. Ahora, alguien puede decir: no, esta persona que va a merecer que yo dé mi vida por ella. Pues sí, ante tus ojos no. Pero tampoco tú merecías que Cristo diera su vida por ti. O habrá alguien aquí que diga: yo merecía que Cristo muriera por mí. El pastor Ramiro Camero, escúchalo bien, el pastor Ramiro Camero no merecía que Cristo diera su vida por él. Sin embargo, él dio su vida por mí. Entonces, si hablamos de merecer, ninguno de nosotros merecíamos el amor de Cristo. ¿Y quién te crees tú para decir: esa persona no merece mi amor? ¿Quién te crees tú para decir: esa persona no merece que yo la ame, esa persona no merece mi atención, esa persona no merece que yo la ame como Cristo me amó?
Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un amor intenso. Estamos hablando de que Cristo nos amó intensamente. Porque fíjate lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor. Está hablando del amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros cuando ya éramos santos. Murió por nosotros siendo aún pecadores. ¿Cómo se interpreta esto a nuestro contexto? Aunque aquel me odie, aunque aquel hable mal de mí, aunque aquel tenga su boca sucia, llena de mentiras y de calumnia, debo de amarlo, aunque sea un chismoso, aunque sea un mentiroso, aunque sea un calumniador, debo de amarlo. No significa que apruebo lo que hace. Puedo odiar el chisme, la calumnia, la murmuración, pero amar a la persona. No significa que aprobamos lo que hace, pero lo amo en el amor de Cristo. ¿Me estoy explicando? Se me olvidó poner un post en las redes sociales que decía: traigan casco. A la otra les aviso, ¿va? Pero les amo en el amor del Señor. Decía el hermano Gigi Ávila: sonría que Cristo le ama. Sin límites. Dice, me encanta Efesios 3, 18 y 19. Efesios 3 dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento, o sea, excede todo pensamiento, excede toda inteligencia. Pablo dice que lo que porque déjenme ese pasaje, ahorita voy a explicar algo más, por favor, muchachos. Pero Pablo nos hace ver que la máxima sabiduría de aquel entonces era la sabiduría griega. Y Pablo dice: lo que es sabiduría para los hombres es ignorancia para Dios, y lo que era ignorante para los hombres es sabiduría de Dios, porque no tenía sentido para la mente griega de aquel entonces que Cristo diera su vida por la humanidad. Y entonces dice ahora aquí el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso, les dice: hey, es que el amor de Dios es tan alto, el amor de Dios es tan profundo, el amor de Dios es tan ancho, que excede todo pensamiento, toda sabiduría humana, todo conocimiento lo excede. No lo vamos a poder entender, pero si nos llenamos de él, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero si yo dejo que el amor de Dios me llene, aunque no lo entienda, voy a tener la habilidad, ¿me estoy explicando?, de amar a los demás. Si yo no amo, es porque no he dejado que el amor de Dios me llene. Dice las cartas de Juan, dice: hijitos míos, si no aman es porque no han conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios ama. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo debo de perdonar como Él. Fíjese lo que dice Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes, ser benignos, o sea, ser buenos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Estoy seguro que has leído, has escuchado la historia de Jesús. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas todos tengan vida eterna. Cristo Jesús vino a la tierra, nació de mujer, engendrado por el Espíritu Santo, creció, se desarrolló, empezó su ministerio, hizo un grupo de discípulos, la gente le seguía, las multitudes le seguían, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, su fama se difundía por todas partes, dice la Biblia. Pero llega un día en que uno de sus 12 discípulos, Judas, lo vende
lo traiciona y lo vende, dice la Biblia, por 30 monedas de plata. Después de venderlo, lo entrega y les dice a los que de la guardia, les dice: al que le dé el beso, ese es. Entonces le da un beso todavía, después de haberlo vendido, le da un beso hipócrita para entregarlo. Se lo llevan, se burlan de él, lo sentencian injustamente. Y su misma sangre, escucha bien, los mismos judíos, gente de su sangre, decían: crucifíquenle. Es cambiado porque cada año les sacaba a un reo, a un preso, lo liberaba y liberaron a Barrabás en vez de a Cristo. Lo azotan, lo crucifican, lo desnudan, se rifan su ropa, le dan a beber vinagre en vez de agua, le clavan una lanza en su costado, le clavan clavos en sus manos y en sus pies. Y cuando está en la cruz, Jesús ve a todos los que se burlan de él, los que le ofendieron, los que se burlaron, y dice: Padre, envía del cielo un rayo y que los consuma a todos con fuego y azufre. No. ¿Qué dice? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces dice Efesios 4:32, dice: antes sed benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros a Cristo. Y luego Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Qué difícil. Pero muchos no pueden amar así porque no se aman a sí mismos. ¿Y sabe por qué muchos no pueden perdonar? Porque no se han perdonado a sí mismos. Entonces, si yo no tengo la capacidad de perdonarme a mí mismo, ¿cómo puedo tener la capacidad para perdonar a alguien más? Pero la Biblia es clara. Yo debo de bendecir a los que me maldicen. ¿Sabe que como pastor nosotros estamos expuestos a la crítica, al chisme? Y la gente a veces critica por criticar sin tener un conocimiento claro de lo que uno está haciendo. A veces sí, algunas personas salen ofendidas porque no entienden lo que se está tratando de hacer en iglesia, no entienden las decisiones que uno como pastor a veces tiene que tomar. Y estamos delante de la presencia de Dios. Nunca tomamos una decisión para beneficiar a alguien, nunca tomamos una decisión para afectar a alguien con premeditación, con alevosía, con ventaja, sino que tomamos decisiones tratando de beneficiar la obra de Dios y al pueblo de Dios, no a una persona en específico. Entonces, en ese intento y en esa tarea, algunos no entienden y se ven afectados. Entonces, ¿qué hacen? Nos critican, nos señalan, murmuran, pero también ven el avance de la obra del Señor y les dan celos y envidia. Y no solo con los de la iglesia, sino que otros pastores, otras iglesias comienzan a decir: no, ahí hablan puras herejías, no, ahí no se predica la verdad, no, esa iglesia es del diablo, no, esa música es del diablo, no, los de la alabanza están endemoniados. Y comienzan a criticar. Y usted no tiene idea de cuántos chismes y críticas y murmuraciones nos llegan a nosotros como pastores.
una crítica, una murmuración, un chisme, cuando alguien anda hablando mal de mí y no es cierto. Yo me llamo Ramiro, mi primer apellido es Camero y mi segundo apellido es de León. Entonces cuando escucho luego y saco las garras y digo, ¿cómo no quisiera ser pastor para irme a parar enfrente? Y que vea que también soy pastor, pero también soy hombre y que traigo los Levi's bien puestos. Y dijo, le voy a hablar, voy a irme, se le va a aparecer Ramiro Camero de León. Y me dice el Espíritu Santo, tranquilo. Tienes que amar a los que te odian. Tienes que bendecir a los que te maldicen. Tienes que orar por ellos. Tienes que amarlos. Tienes que perdonarlos. Se lo digo como pastor, no es fácil, pero no es imposible, porque tenemos la palabra que nos confronta, pero también tenemos al Espíritu de Dios que nos redarguye, y tenemos el amor de Cristo que nos llena. Y en pocas palabras Jesús nos está diciendo, yo lo hice, ustedes también pueden. Y no les daría nada, nos está diciendo Jesús, no les daría hacer nada que no sé que tienen la capacidad para hacer. Si les estoy diciendo que se amen unos a otros, es porque sé que se pueden amar los unos a los otros. Es porque sé que se pueden perdonar. Es porque sé que se pueden bendecir. Es porque sé que juntos pueden salir adelante. Entonces, uno de los valores fundamentales de Iglesia 316 es el amor. Y eso significa que yo tengo que amar a Dios, tengo que amar a mi familia por encima de mis prioridades, que tengo que amar a los de la iglesia, que tengo que amar a los del trabajo, que tengo que amar a mi jefe, a mi socio, a mi supervisor, a mi gerente. Y cierro con esto porque el tiempo avanza. Algo poderoso que tiene este pasaje cierra diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, este pasaje es clave porque nos muestra el amor de Dios y nos dice que ese amor de Dios entre nosotros los cristianos y para el mundo es el testimonio más claro y poderoso de nuestra identidad en Cristo. O sea, es el sello que nos distingue. O sea, es el sello que distingue a los seguidores de Jesús. O sea, es un testimonio al mundo. ¿Sabe? Yo les decía a los que vinieron a la primera reunión, la reunión de las 11, que a veces como cristianos nos equivocamos y pensamos que nuestro talento y nuestra habilidad es el testimonio más claro. Ah, qué bonito canta, qué gran testimonio. Ah, qué bonito toca, qué gran testimonio. Ah, qué padre predica, qué gran testimonio. Oh, mira, sana a los enfermos, qué gran testimonio. Oh, mira, echa fuera demonios, qué poderoso testimonio. Y cuando los discípulos vinieron con Jesús y le dijeron: mira, los demonios se sujetan en tu nombre, mira,
los enfermos son sanados. Y Jesús les dijo: no se admiren porque los demonios se sujetan en su nombre, sino asegúrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios: aquí hay algunos, a la iglesia de Corinto, aquí hay algunos que hablan lenguas humanas y angelicales. Aquí hay algunos que tienen tanto poder que pueden subir los montes y las montañas. Le dice en pocas palabras Pablo a la iglesia de Corinto: pero el más grande de los dones es el amor. Dice: y de nada me sirve todo lo demás si no tengo amor. Dice Pablo: si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Si no tengo amor, nada soy. Entonces el testimonio más grande no es que tanta gente tenemos. El testimonio más grande no es que bonita alabanza tenemos. El testimonio más grande no es que bien predicamos o no, sino el testimonio más grande como iglesia que tenemos es cuánto nos amamos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Es que tanto nos amamos unos a otros a pesar de la diferencia de nuestro trasfondo, de nuestro estatus social. Que tanto nos amamos. Eso es lo que más importa. Porque Jesús vino a morir por todos, no por uno. Murió por todos, no por ti solamente o por mí solamente. Murió por todos. Murió por los pobres, murió por los ricos, murió por los sanos, murió por los enfermos, murió por todos. Y dice: y así como yo les amé, ustedes también tienen que amarse. Así es que es un testimonio al mundo, pero hace visible el carácter de Cristo en nosotros. Lo vuelvo a decir: hace visible el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, cuando yo no puedo amar a mi prójimo, no tengo el carácter de Cristo. O sea, no he madurado como cristiano, porque todavía ando con niñerías. Eso es lo que dice la Biblia. Ando con problemas de secundaria, siendo ya un adulto en la fe. Ando con problemas de adolescente. Ay, es que mira lo que me dijo. Ay, es que mira cómo me ve. Ay, es que mira, me voltea la cara. Ay, es que mira lo que dijo de mí. Pues ahora yo me voy a inventar una mentira más grande. Déjate de niñerías y perdona y acepta y ama. Ora que el Señor lo cambie, pero no hagas la oración de Lencho. Lencho dijo: Señor, o te lo llevas o te lo mando. No, ora por él y dile: Señor, cámbialo. Y no me refiero a Lencho, al hermano que está aquí, un Lencho allá Le voy a tener que invitar las cocas porque va a pensar que es un testimonio al mundo, pero hace visible el carácter de Cristo en nosotros. Qué maravilloso sería que fuésemos una iglesia llena de amor, llena del amor de Cristo. Pídele a Dios que te llene de ese amor. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Pídele a Dios que te ayude a sanar, que te ayude a bendecir a los que te han maldecido, porque en esto sabrán que son mis discípulos, en que os améis unos a los otros como yo les he amado. Señor, en esta hora yo ruego que tu palabra haya penetrado lo más profundo de cada vida, lo más profundo de cada corazón. Que tú sanes toda herida, que tú quites todo dolor, que tú arranques de raíz todo odio, toda amargura,
todo celo, toda envidia, todo aquello que no nos identifica como seguidores tuyos. Y que tú llenes nuestros corazones de amor, de perdón, de compasión, de amabilidad, de sinceridad, de humildad. Y que podamos llegar al tal grado que amemos aún a los que nos ofenden. Que podamos bendecir a aquellos que nos maldicen. Que podamos desearles el bien y orar aún por aquellos que no nos desean el bien. Que cada día podamos ser más como tú, Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Este es uno de esos mensajes con los que uno como pastor y predicador batalla para predicar. No es fácil predicar estos mensajes, pero se tienen que predicar. Y delante de Dios estoy, que en este momento yo no guardo odio, rencor, amargura hacia nadie. Delante de Dios estoy. He amado y sigo amando aún a los que no me aman. Oro por aquellos que me maldicen. Y si yo lo he logrado, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes hacerlo. Pero primero tienes que perdonarte a ti mismo, pedirle perdón a Dios y luego perdonar a los demás. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices: Señor, ayúdame? Vamos, ahí donde estás, sincérate con Dios. Toma un momento para reflexionar en esto. Toma un momento para decirle al Señor: sáname. Hay heridas del alma que tienen que sanar. Hay heridas viejas en algunos de nosotros que tienen que sanar. Hay heridas viejas que lo único que están haciendo es carcomerte, comerte, acabarte. No dejes que eso te siga carcomiendo, acabando. Perdona, ama, bendice, ora. Tal vez dices: es que pastor, no sabes lo que me han hecho. Es que pastor, no sabes qué tanto daño me han hecho. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús. Yo creo que nadie de los que estamos aquí ha pasado por lo que tuvo que pasar Jesús: vendido, traicionado, crucificado, maltratado. Y lo pudo hacer. Y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú no estás solo, Dios está contigo. Dios te ama y Dios te ha dado el poder y la capacidad para amar y para perdonar. Oh Padre, llena esta casa de tu amor. Oh Padre, llena cada vida y cada corazón con tu amor. Padre, llena cada vida con tu presencia. Llena cada corazón con tu presencia. Que esta casa se llene de tu presencia. Que esta casa se llene de tu amor. Que esta casa se llene de sanidad. Que tú puedas sanar los corazones afligidos y dolidos que están aquí. Que tú te lleves todo odio, que tú te lleves todo rencor, que tú te lleves toda amargura, que tú te lleves todo dolor del alma. Sana, sana las vidas, sana las heridas, sana los corazones con tu presencia. Llena esta casa de tu amor, llena este lugar de tu amor, llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar, llena este lugar.